tardes. Vamos hoy a dar la bienvenida a este espacio de encuentro entre docentes que acuden con sus enseñanzas a la Antena Clínica de Bilbao y a los jóvenes que participan de esta, a Gustavo Stiglitz. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Gustavo Stiglitz el 16 de enero de este año en el seminario de textos, en el que este curso venimos trabajando el seminario 11, con sus clases que preparó la octava y novena, donde nos ofrecía ese punto de bisagra, de puente en relación a lo que será la presencia del analista para las clases siguientes que Lacan desarrollará. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Gustavo Stiglitz. Voy a aprovechar para presentarle. Gustavo Stiglitz es médico, psiquiatra y psicoanalista, analista miembro de la escuela, analista de la escuela en el periodo 2009-2012, miembro de la EOL y de la MP, docente. En esta tarde queríamos transmitirle ciertas cuestiones en relación, vamos a decirlo así, del odio de nuestros días. Y también la bienvenida a Íñigo Martínez, filósofo, profesor de filosofía y participante de la Antena Clínica de Bilbao. Y me presento yo mismo, Jorge Lastra, psicólogo y participante de la Antena Clínica de Bilbao. Vamos a leerle varias cuestiones en torno a esto. Adelante, Íñigo. Sí, muy buenas. Pues, como decías, Jorge, ¿no? Tratamos de leer desde el psicoanálisis lacaniano acontecimientos de la época y bueno, partimos hoy de los sucesos del Capitolio, ¿no? ¿Cómo enmarcarlos? Nos preguntábamos. En palabras de Gustavo de Sal, el siglo XX fue el del síntoma Hitler y el siglo XXI es el del síntoma Trump. Entonces, bueno, nos preguntábamos cómo pensar el cambio, este cambio en el orden simbólico, y también teniendo en cuenta que Donald Trump fue elevado a la condición de hijo de Dios para sus seguidores, pues de qué tipo de ficción paterna se trataría, ¿no? Si estamos en el paso del padre a lo peor. Junto a esta coyuntura, me sumo también a otras preguntas que hoy en día escuchamos mucho en el discurso como un empuje a una empatía forzada y que al mismo tiempo aparece el en vez de esta, que se podría leer como odio a lo diferente. Entonces, ¿qué se puede pensar sobre este funcionamiento? Al mismo tiempo, también me hace pensar que qué dificultaría hoy la conversación entre las distintas comunidades de goce, eso es de goce, sí, porque con sus modos de goce proliferan a veces más efectos de segregación entre las mismas. Entonces es un poco alrededor de esto. Bueno, gracias por invitarme a conversar a estos temas tan espinosos y tan actuales. Me parece que tú, Jorge, has dicho algo en tu pregunta que implica una respuesta sobre la dificultad para conversar entre las comunidades de goce. Es que justamente son comunidades de goce, no de algún tipo de identificación que permitiera, a partir de algunos rasgos compartidos, más del orden de lo simbólico, entablar una conversación, sino que se trata más bien de la soledad de los cuerpos, ¿no? Es difícil hacer conversar a los cuerpos. No sé allí, aquí en Argentina hace un tiempo circulaba mucho un significante que era tribus urbanas. Las tribus urbanas eran grupos de jóvenes que estaban ligados por algún rasgo muy bizarro a veces, ¿sí? Algún rasgo de identificación, que se expresaba sobre todo en las vestimentas, en el uso de la lengua, en algunos comportamientos no necesariamente violentos, pero que sí generaban rechazo en la sociedad o en algunos grupos de la sociedad. Pero así todo, la tribu urbana es una masa, una pequeña masa que tiene un ideal que lo cohesiona, ¿sí? Puede ser una estrella de rock, puede ser un sujeto que está de moda por lo que sea, o un tema, pero
pero así todo había un rasgo de orden simbólico que generaba un grupo que se identificaba a ese punto, ¿sí? Como en otro, como dice Gustavo de Sal, ¿no? Como en el siglo XX fue el bigotito. En cambio, la comunidad de goce no. La comunidad de goce no tiene ese rasgo común, porque es una ilusión que sea una comunidad, porque el goce es absolutamente solitario, ¿sí? Es de un cuerpo. Tenemos la ilusión de que se goza de otro cuerpo, pero no deja de ser una ilusión. Entonces, es casi un oxímoron decir comunidad de goce. Y por eso me parece que vos ubicás muy bien ahí la dificultad para la conversación. Los sucesos del Capitolio, no sé, yo no sé si podría decir mucho sobre eso. Me parece que es comparable, yo les decía en algún momento que se me ocurría compararlo con los movimientos en Brasil hace unos años que empezaron con una protesta por el boleto estudiantil. ¿Sí? Ese fue el detonante de que la gente empieza a salir a la calle, pero hubo un momento en que se concentraban masas inmensas de gente y fue Éric Laurent el que detectó que a algunos de los manifestantes se les preguntaba por qué estaban ahí y decía que no sabían. No sabían por qué estaban ahí, pero sí sabían que tenían que estar. Entonces él leía ahí una característica de la masa de la época, distinta a la del siglo XX, aunque no se pueden hacer divisiones así tan tajantes, pero bueno, hay ahí una diferencia, en donde no se trata de ir en pos de un ideal o de un significante o de una imagen que cohesione, sino que se trata más bien de dónde poner el cuerpo, dónde ubicar el cuerpo. Entonces esa gente que decía, no sé por qué, pero sé que tengo que estar aquí, se refería a eso, a que lo que comanda es el goce del cuerpo y que de ese movimiento masivo hace resonar el goce en el cuerpo de cada uno, ¿no? Entonces pensaba que quizá los fenómenos del Capitolio eran comparables en ese punto, con el agregado de que ahí sí había una figura, decía Íñigo, me parece, o si se trataba de un padre o de qué tipo de padre o si era lo peor. Me parece que ahí en todo caso lo que funcionaba era algo más bien del orden de la ley de hierro, ¿sí? No del padre de la tradición, sino lo que en el Seminario 21 Lacan dice eh, que el gusto se traslada hacia allí, ¿no? Digamos que se deja caer el padre de la tradición y que hay una preferencia, el significante que usa, hay una preferencia eh, por esa ley de hierro que tiene más bien que ver con eh, el poder de una madre sola. La madre sola se las arregla muy bien, dice Lacan allí. Y claro, lo que retorna es un retorno feroz, ¿sí? Porque mientras estamos en el padre de la tradición, es un padre, el padre de la familia conyugal clásico, es un padre próximo al sujeto, es un padre contra el cual se puede rebelar, es un padre que encarna ahí, enfrente de él, todos los excesos que le supone y toda la ferocidad que le supone. Pero hay a quién remitirse, hay a quién pegarle si querés, o hay a quién, con quién pelearse. En cambio, cuando esa figura no está encarnada, el retorno es mucho más feroz, porque no hay ninguna posibilidad de subversión en ese caso, ¿no? Es lo que les puedo decir por el momento al respecto. También creo que, si bien acuerdo con que el siglo XXI no es el siglo de Hitler, es el siglo de Trump, yo agregaría por ahora, porque no olvidemos que estamos en los años 20 del siglo XXI y que hasta hace poco, cuando decíamos los años 20, era la antigüedad, ¿no? Los años locos. Estamos transitando lo que dentro de un tiempo va a ser la antigüedad de este siglo. Entonces, por ahora sí, es el siglo Trump. Después no sabemos qué puede venir.
Pues le agradecemos mucho esta línea para seguir leyendo un poco lo que hace Síntoma un poco hoy día, y esperamos volver a encontrarnos de alguna manera. Bueno, va a ser un gusto. Sí, Sí. cuando quieran. Vale. Muchas gracias. Ok. Un saludo. Muchas Chao. gracias. Gracias. Hasta luego. Que vaya bien.